Vamos hoy en esta mitad de semana primero a pedirle a la gente que se ha decidido en San Pedro de Macorís, sobre todo a salir de su casa, a protestar, como incluso vimos algunas protestas, siempre cívicas, siempre respetuosas, pero firmes, ante lo que fue el comportamiento de la autoridad en materia judicial, en materia sobre todo del Ministerio Público, animarle a que lo siga haciendo. La protesta, además de ser un derecho consagrado en la Constitución, no puede solamente restringirse a las cosas típicas por las cuales se protesta en el país. Ese es un acto, ese es un gesto por el cual bien vale la pena que se revisen las formas, que se revisen las metodologías y sobre todo que se puedan consignar responsabilidades, más allá de que las mismas puedan tener solución administrativa o penal, no sé, pero sí creo que bien vale la pena ver a una comunidad, como el caso de San Pedro de Macorís, donde por cierto la Z estuvo presente hace poco, y uno nota cada vez que va a San Pedro y cada vez que los petromacorizanos nos hablan, por cierto mucha gente también a través de las redes sociales aprovechó para de alguna manera desahogar las exigencias con respecto a San Pedro, como dicen muchos de ellos que prácticamente en San Pedro se hace la misma campaña política desde finales de los años 80 sin variación de las lemas, de los lemas y las promesas. Y los resultados tampoco lamentablemente varían. Y San Pedro pues no hace sino retroceder en su nivel de importancia como municipio sobre todo, aunque como provincia se mantiene teniendo una enorme producción, un enorme aporte al Producto Interno Bruto de la República Dominicana, dada su producción de cemento que es enorme, su ganadería que es tremenda, su agroindustria que todavía y a pesar de los pesares mantiene unos niveles de aporte que son importantes, y eso pues nos hace como siempre pensar sobre todo en el tema de la representación, qué pobre ha sido para el país entero, pero especialmente para una comunidad tan importante históricamente como la de San Pedro. En este caso, la administración del servicio de justicia, de la persecución de los delitos, de la persecución y la prevención de actos monstruosos y lesivos como este a la sociedad, yo creo que también bien vale la pena que la sociedad rompa su silencio y decida pues salir de su zona de confort, decida salir de la lamentación de persona a persona y al final pues pueda darse este tipo de escenarios donde la gente pura y simplemente decide si salir a abuchear a un funcionario, bueno, hágale sentir incómodo por lo que usted entiende ha sido su forma de actuar. Al final ese funcionario es, incluso en términos podríamos decirlo correctos, es un empleado de la comunidad que paga su salario y que paga los costos de la institución precisamente donde éste trabaja. De manera que ahí, en ese sentido, creemos hay mucho trabajo por hacer. Por cierto, ha pasado un poquito, no sé si desapercibido, no sé si la marea subió a lo mejor demasiado y tapó el debate sobre, el debate no, la inscripción de los candidatos, mejor dicho, y el tour que tienen algunos de los candidatos a ocupar el puesto de defensor del pueblo. Con la Defensoría del Pueblo pasa como con otras instituciones que existen en la República Dominicana. Alguien tuvo la feliz idea de simplemente importarlas a partir de otras sociedades, de otras legislaciones, el Bundesman, ¿verdad? Ombudsman. El Ombudsman. Y esto pues traerlo aquí sin hacer ningún proceso de adaptación. Bueno, había un diputado que era famoso porque cuando tomaba los proyectos de ley que proponía en el Congreso a veces se le olvidaba borrarle los enlaces en la impresión. A veces se le quedaban los HTTP slash. Esa es la legislación dominicana. Esos son penosamente muchos de los legisladores. Y más difícil aún, luego esas son las figuras de ley que se toman en nuestro país. No sé, quizás alguien podría explicármelo con un poquito más de detenimiento, realmente qué pudiera aportar ese puesto. Aún si estuviera investido de la importancia que muchos le reclaman o de los presupuestos o de la fuerza de ley. Al final al pueblo se le debe defender desde muchas instancias, pero se le debe defender su bolsillo, se le debe defender su libertad individual, su libertad económica, su libertad de emprender. Y las otras libertades, cuando las mismas son violentadas, yo creo que ya hay un cuerpo legal, al menos de tinta sobre papel, una pena que no es igual en el aspecto institucional, que debe defender la propiedad, la vida, las libertades del ciudadano. De ahí que yo insisto, esta es una figura que especialmente demuestra la enorme inclinación que tiene el Estado Dominicano a multiplicarse, que tiene el legislador, el funcionario, a crear más figuras, sobre todo con nombres atrayentes. ¿Para qué sirve la Defensoría del Pueblo? ¿Qué ha sumado?
y fuera de a lo mejor el caso original, donde probablemente sí tiene sobre todo alguna función dada a las condiciones de muchos de esos estados que son relativamente mucho más pequeños y menos abarcadores en cantidad de funcionarios y en cantidad de recursos en relación al tamaño de sus economías. Bueno, puede que en esos marcos sí tenga un funcionamiento, no lo dudo, pero de ahí a traerlo a esta realidad tropical y llena realmente de cuantos caciques se nos haya ocurrido pueda tener el Estado en pro de la solución de no se sabe bien qué problemática, porque habría que ver cuál de las problemáticas no se ha agravado con el paso del tiempo, con y sin la presencia del defensor del pueblo. Por cierto, me he fijado muchas veces, sobre todo cuando se convoca a la idea de colocar personas como candidatos a estos puestos. Me parece que hay gente, no sé, que inocentemente entiende que es un puesto de mucho poder. No sé si es así en la práctica. Es un presupuesto. Ya. Pero he visto a gente, por ejemplo, sobre todo proponer incluso algunos compañeros, ex compañeros comunicadores o abogados o gente de muchísima prestancia social que todavía tuviese vocación de ocupar un puesto. Yo creo que habría puestos mucho más importantes y que habría puestos mucho más aprovechables, donde a lo mejor los más aptos deberían estar. Y esto, dicho sea de paso, la única cuota en la que creo, el 100% de los más aptos, sean hombres, mujeres o cualquiera de los 75 géneros nuevos que se han inventado. En ese sentido, me parece que cuando baje la marea de otros temas y nos volvamos a encontrar con la inscripción de los candidatos a defensor del pueblo. Por cierto, van a revisar si tienen antecedentes penales, entre una... Y si terminaron la universidad. Entre si una no serie, la terminaron, no se puede. Entre una serie de en cosas. Una ocasión, y hay aspirantes que no han terminado la universidad. Ay, Dios. Pero podría. Mira, el doctor Cruz Total. Jiménez estuvo aspirando en alguna ocasión y Él es... está. Tenemos está congresistas que no han todavía. Y terminado es una la persona universidad, que, ¿por qué que, no? Pero que ahí es de diferente. hecho su vida ha Porque sido el precisamente hombre, defender al pueblo desde donde especialización lo hace, desde donde lo ha hecho toda la vida. Le aconsejo que lo siga haciendo desde ahí. Sí, yo entiendo que sí, para que no desacredite su... Porque total... Yo creo que eso es una buena plataforma de exposición, José Luis. Hay que ver cuáles son las agendas particulares, pero algunos de los perfiles Que la que yo he hagan con su visto, dinero, entonces. especialmente con los jóvenes, bueno, pero tú sabes cómo son las cosas aquí, entienden, y esto yo te lo digo porque no puedo poner nombre, pero he escuchado que se entiende que eso es una plataforma de proyección política, un trampolín para el que lo sepa usar. Ajá. Y los que critican la incumbente dicen que ella pudo haber sacado muchísimo más provecho, pero es una persona que ya está en el cenit de su vida profesional y que quizá por eso no la aprovechó. Eso dicen los más jóvenes aspirantes. Pero es una pena que aquí te creen puestos o cargos que tú no te... No, porque ya está en otra tú no- etapa de su vida. Yo he dicho, José Luis, que si aquí el sistema de justicia funcionara, ese es el defensor del pueblo principal que necesita todo dominicano. A mí me defiende el que menos me molesta, el que menos me obstruye, el que menos me jode. Ese es el que a mí me defiende. Y el que menos me cueste, el que más me aligere la carga de tratar todos los días de cumplir los sueños que uno tiene como ciudadano en mi país y no poner de antemano la idea de largarnos a otra realidad, donde por cierto casi siempre a donde nos larguemos habrá, insisto, menos estado, menos funcionarios por cada 100.000 habitantes y un costo muchísimo menor y por lo tanto habrá más libertad económica. Imitemos los ejemplos de éxito del mundo, incluso donde existe, ¿cómo se llamaba el amigo? El ombudsman. Incluso donde existe esa figura, pensemos, como siempre he dicho ya para terminar, Francis, no imitemos a las sociedades exitosas necesariamente por lo que hacen ahora. Hagamos lo que hicieron para llegar a ser lo que son.